Buenas tardes a todos. Qué gusto volver a verlos. Una bendición estar de regreso en casa. Ya que están entrando, aquí está esta parejita que ustedes ven ahí, mírenlos, ahí están parando. Sí, pónganse de pie los dos, no se sienten. Ellos dos le acaban de entregar su corazón a Cristo, ¿no es bueno eso? Aleluya. Los dos acaban de hacer una oración de entregarle su vida a Cristo y esa es una forma de celebrarlo públicamente. Estoy muy contento y agradecido que estoy aquí con ustedes hoy. Quiero agradecerles a todos los que han estado atentos a la salud de mi esposa. Gracias a Dios está muy bien. Habían pronosticado que por unas 2 semanas ella tendría demasiado dolor. Y le recetaron pues lo que le llaman asesinos de dolor, así se dice, ¿no? O painkillers, ¿verdad? Y entonces, se tomó uno y casi la mata a ella, no al dolor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, bendito sea el Señor, a puro Tylenol se la ha pasado y está muy bien. Hoy en la mañana pues la tuve que curar y le quité todos los vendajes que tiene en la cirugía y todo está sano, todo está saliendo muy bien, ¿verdad? Que es una bendición. Miren, muchas gracias por contribuir a mi engorde. Por la comida que nos han traído, ha sido overwhelmed lo que hemos estado experimentando. Gracias por su generosidad, por cuidar de nosotros. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que ustedes han hecho esta semana, cuidando de mí, cuidando de mi esposa. Esta tarde yo tengo un tema que tengo algunos meses de venirlo considerando y no ha sido por temor o por temor a la reacción que pueda causar, sino porque no sabía cuál era el momento exacto de hacerlo. Y se trata de un tema que para algunas personas probablemente será la primera vez que lo escuchen. Pero aunque sea la primera, la segunda o la tercera vez que usted lo escuche, usted está incluido en uno de esos 2 grupos que voy a mencionar. Padre, yo quiero darte gracias que me permites venir delante de ti en esta hora. Y quiero entregar a ti, Señor, mis pensamientos, la preparación de este mensaje, Señor, y todo lo que ha tenido que ver con llegar hasta este punto este día, Señor. Te pido, Dios, que pongas en mí palabras que bendigan, que edifiquen, que hagas que tu palabra sea suficiente al corazón de mis hermanos y que todo aquello, Señor, que quiera distraernos sea reprendido en este momento en el nombre de Jesús. Y que haya paz en nuestros corazones, sobriedad en nuestras mentes para captar y recibir lo que tu voz amorosa y de guianza nos quiere dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de la diferencia entre el espíritu de orfandad y el espíritu de aquellos que son hijos. Quiero antes que nada decir esto: la orfandad, me voy a referir a la palabra huérfano y la palabra orfandad, no con la intención de menospreciar la condición de alguien que haya sido huérfano o que sea huérfano. Yo mismo, mi orfandad comenzó a los 4 años cuando mis padres se divorciaron. Mi madre murió cuando yo tenía 8 añitos y fui a conocer a mi papá a los 18 años, a los 12 años. Y entonces yo sé lo que es en carne viva, en carne propia. Se dice carne viva, salió medio exagerado, ¿verdad? A carne propia, lo que es la orfandad. Pero quiero establecer algo que es una gran verdad. El huérfano no tiene culpa o no es responsable de haber quedado huérfano. Yo quiero que usted reciba esto como un regalo de parte del Señor en esta tarde. Los huérfanos no somos responsables, no escogimos querer o estar en orfandad. Son otras las razones, fueron otros los elementos que contribuyeron a que llegáramos a experimentar la condición de la orfandad. Precisamente por eso yo quise abordar este tema, porque en los últimos años de mi vida personal y en mi vida ministerial he observado y estoy viviendo el momento en el que el fruto de haber sido aceptado como hijo de Dios.
déjeme explicarle esto. Abra su Biblia en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de San Juan, por favor. La Escritura dice en ese versículo lo siguiente. Dice: todo aquel que le recibió, le es dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Déjeme decirle esto en otras palabras. Todas las personas en el mundo asumen, les gustaría creer que al nacer, nacemos hijos de Dios. Pero no es verdad, no es lo que la Biblia, ni la teología, ni la interpretación correcta de las Escrituras dice. Todos al nacer nacemos como criaturas de Dios, fuimos creados por Dios. Lo que cambia nuestro estatus es el recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Eso nos hace, entonces, hay un término legal ahí que dice le dio la potestad. Esa palabra potestad tiene que ver con el hecho, es un asunto legal. Usted le pertenece a alguien, ¿verdad? Usted ahora le pertenece a alguien. Cuando usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted obtuvo el estatus de ser hijo de Dios. Si yo fuera usted, le daría un fuerte aplauso al Señor, solo por eso. Solo por comenzar por eso. De saber que usted no tuvo que ir a un juzgado, no tuvo que ir a un trámite largo. Lo único que tuvo que hacer fue cerrar sus ojitos, y usted lo hizo, y recibir a Jesús en su corazón, arrepentirse de todos sus pecados y saberse ahora que usted es hijo de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, es importante que usted entienda que el problema de la orfandad no comienza en nuestras propias vidas. Es un problema que está narrado desde Adán y Eva. Entre el problema que hubo entre Caín y Abel. Usted va a comenzar, cuando usted comienza a leer, usted se da cuenta que la orfandad tiene mucho que ver con el hecho de que el hijo crece sin el amor y la seguridad de los padres. Présteme atención. La orfandad comienza cuando se desarrolla cuando una persona crece sin el amor y la seguridad de los padres. No es de mamá y de papá solamente. Hacen falta las dos influencias. Una vez más voy a hacer un paréntesis. Si usted es una madre soltera, usted tiene todo mi respeto. Si usted es un padre soltero, usted tiene todo mi respeto. Pero no niega que entre sus hijos o con sus hijos, usted tiene un gran trabajo mayor que el que yo tuve con mis dos hijos, teniendo a mi esposa de mi lado. Por eso las madres solteras, las viudas que crían hijos, los padres solteros que crían hijos, tienen todo mi respeto. Porque yo sé que van a lidiar el resto de la vida con una condición, sabiendo que le falta una pata a la mesa. Sí hace sentido eso que estoy diciendo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, porque la Biblia nos garantiza esto. Dice que Dios es padre de los huérfanos y que Él es marido de las viudas. O sea, si su condición es viuda, divorciada, viudo, divorciado, madre o padre soltero, usted está hecho. Usted tiene a Dios como su partner. Wow. Usted no tiene a un maridito cualquiera, usted tiene a Dios de su lado. Hasta estoy celoso ya de eso, pero está bien. No puedo competir con Dios. Pero es para mí de una manera muy importante que así como existe la separación biológica entre las personas, existe que da lugar a la orfandad biológica, social. También tenemos la separación de la relación con el Padre, o sea, con Dios Padre. ¿Cuál de las dos orfandades es peor? No hay una competencia entre una y la otra. Pero sí es lamentable que teniendo nosotros la oportunidad de romper con el espíritu de orfandad, estemos todavía pensando que no necesitamos de Dios Padre en nuestras vidas.
Es lamentable oír y ver en nuestras comunidades el día de hoy la burla, el sarcasmo con que se trata de Dios Padre el día de hoy. Las personas sugieren que no necesitan de Dios Padre. Y usted va a ver por lo menos 10 características esta tarde. Tenía 84, pero por cuestión de tiempo solo le voy a dar 10 características de las personas que prefieren caminar en orfandad o que están caminando en orfandad y que de alguna manera Dios los está llamando a una relación mejor, más estrecha, con mejores resultados. Antes de entrar en eso, quiero que usted abra una vez más Juan capítulo 1, versículo 12, que ya leímos. Dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que me haga el favor de abrir Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Sigo leyendo el versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero que usted le preste mucha atención a estos versículos, porque de alguna manera tenemos que entender que nosotros, antes muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro padre era el diablo. Nuestro padre, el que nos hacía mentoring, el que nos enseñaba, el que nos enseñó a sacarle la lengua a los otros, fue el diablo. O sea, el que se enseñoreaba en nuestros pecados, al que le dábamos gloria, honor, alabanza con nuestros pecados, era al padre de la luz, al padre de las tinieblas, que es llamado en la Biblia Satanás. En esa iglesia ninguno tiene miedo de hablar del diablo. En esa iglesia el diablo nos hace los mandados, dicen allá en mi pueblo. Pero sí que podemos hablar claramente que no estamos más bajo el yugo del diablo sobre nuestras vidas. Pero gloria a Dios por lo que aquí estamos. Pero hay millones de personas allá afuera que están viviendo hoy en día bajo la esclavitud, en la esclavitud de lo que el diablo nos está guiando a hacer. Ese no es el punto predominante de mi prédica. Solo le estoy recordando a usted de dónde lo sacó Dios a usted y por qué fue que usted tuvo que ser rescatado. Voy a regresar a lo que estaba leyendo en el versículo capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el pastor de la iglesia son hijos de Dios. ¿What? ¿Qué dije? ¿Verdad? Esto es catchy, ¿verdad? Dice la escritura: todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice: pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos. Mire, cuando usted recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, viene una unción sobre usted que significa que el Espíritu Santo llega a morar dentro de usted. Entonces usted tiene adentro ya no solamente una confesión verbal, sino que tiene un poder que le da a usted la autoridad. Si a mí alguien me dice: pastor, ¿de qué usted presume? Yo le voy a decir de qué presumo. Soy hijo de Dios. ¿De qué presumes tú? Si puedo presumir, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace a mí ser tan seguro? Que soy hijo de Dios. ¿Por qué caminamos en seguridad en nuestra identidad en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero para esto hubo necesidad de que nosotros recibiéramos en nosotros un espíritu que le llamamos Espíritu Santo, que nos permite dejar de vivir en el temor. ¿Usted sabe qué es el antídoto al temor? Es el amor. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo incluye el amor.
Entonces, quiero que usted continúe leyendo conmigo el versículo 16. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Déjame hacerte esta pregunta que es personal, es muy intencional y probablemente no todos tienen la misma respuesta. ¿Estás tú convencido? ¿Tu espíritu da testimonio de que eres hijo de Dios? Si lo dudas, necesitamos orar por ti. Y está bien si lo dudas. Está bien si usted no tiene la seguridad de que es hijo o hija de Dios. Está bien. Usted vino al lugar correcto. Está en un buen momento. Usted va a recibir esperanza, va a recibir la convicción de que usted, teniendo el Espíritu Santo en usted, usted es hijo de Dios. Pero para eso hay algo dentro de nosotros que nos va a dar testimonio de que así es. ¿Sabe qué es lo que me hace a mí pecar? Cuando yo dudo si soy o no hijo de Dios. Cuando yo entro en duda, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que Dios me va a cuidar? Ahí comienzo a pelar cables, así dicen en mi pueblo, ¿verdad? Comienzo a decir, pero si yo soy hijo de Dios, no debo de comenzar así mis conversaciones. Yo debo de comenzar mis conversaciones. Yo soy hijo de Dios y por eso Él va a suplir todas mis necesidades. Yo soy hijo de Dios, por eso Él me va a cuidar. Yo no puedo, que si soy hijo de Dios, ¿será que Él me va a cuidar? No. Yo estoy seguro. Mire, Luis y Estefanía fueron con nosotros hoy a acompañarnos al bautismo de 2 de mis nietos. Y ver a mi hijo predicar y ver a mi nieto Jaden, el hijo de mi hija, así mire, tocando el bajo, como que fuera un profesional, ¿no? Un jovencito de 12 años. Cuando yo oigo a mi hijo predicar, veo a mi hija dirigir, veo a mis nietos servir al Señor, yo le digo una cosa: eso no hubiera sido posible si yo hubiese seguido viviendo en la orfandad en la que yo no busqué. Yo no le dije a mi mamá, muérete. Yo no le dije a mi papá, divórciate. Pero me hice responsable de que podía relacionarme con mi padre. Cuando yo veo qué pasó conmigo en el año 1982, la mitad de esta iglesia no había nacido todavía, ¿verdad? Cuando yo no tenía idea qué estaba pasando, aquel día que yo le dije, Jesús, entra en mi corazón, yo no tenía la mínima idea de qué es lo que iba a pasar 40 años después. Yo no tenía la mínima idea de que un día iba a poder pararme en un púlpito y decirles, mire, sí se puede. Si tú crees que puedes ser hecho hijo de Dios y vivir en esa identidad, es posible. Yo no tengo una vida perfecta, yo no tengo mis hijos perfectos, no tengo mis nietos perfectos, pero ninguno de nosotros es más huérfano. Me llamó la atención esto, porque dedicándome a la salud mental, me he dado cuenta que no se puede ignorar que la orfandad está ligada a un alto porcentaje de enfermedades emocionales, psicológicas y con inclusive patologías físicas. La falta de la protección de los padres hacia los hijos, la falta de relación. Quiero que usted lea lo que yo escribí. Le aconsejo que le tome una foto y que lo ponga en Facebook y diga, este es mi pastor. No estoy diciendo. Esa es la manera en la que yo tengo para resumir la introducción de lo que estoy diciendo. La falta de relación o las relaciones incorrectas son el alimento para la orfandad natural y espiritual. Esa es mi convicción. ¿Por qué? ¿Qué me llevó a esa convicción? El hecho de entender que Primera de Juan, hágame el favor de leerlo, Primera de Juan 3, 1 a 10. Dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos.
Es que me encanta cómo está escrito. Dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y después los pone en signo de exclamación, dice, y lo somos. ¿Ah? Ese es el signo de guate, de ahí, por ahí, ¿verdad? Sí, lo soy hijo de Dios. Y si fuera uno de mis hijos que era chiquito, me decían, ¿y qué? Está bien, ¿verdad? Si alguien duda de tu identidad, de que eres hijo o hija de Dios, la Biblia dice, no dice el pastor Edgar, que sí lo eres. ¿Está usted conmigo todavía? Porque a mí me encanta cómo lo dice en primera de Juan. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Me estaba diciendo mi hija, hoy cuando estábamos en la iglesia que Dios pastorea, me dice, Daddy, tú no te puedes imaginar, cada domingo yo veo a mi hermano parecerse más a ti predicando. Poor guy. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Cuando te relacionas con el Padre, agarras las mañas del Padre, o te pareces al Padre, o acabas haciendo cosas que tu Padre hace. Yo recuerdo en Río de Janeiro, en el año 1900 y feria, hace muchos años atrás, en los días sábados nos poníamos en el suelo, mi hijo y yo, a ver los partidos de fútbol, el verdadero soccer que dicen, ¿verdad? Que se juega los días sábados, no es profesional. Y yo tengo un tic, que cuando hago fuerza o estoy usando mis manos, hago esto. Yo estaba tirado en el suelo con mi control remoto los sábados, cambiando canales, y un día llego a la casa y me encuentro a mi hijo tirado en la misma alfombra, viendo hacia la misma televisión, con una base de un jueguito de Lego que parecía ser un control remoto. ¿Haciendo qué? Yo nunca le dije a mi hijo, hazlo o te sueno. Nunca le dije, tienes que hacerlo porque así en el año 2023 tendré una buena ilustración por donde esté predicando. O sea, no le dije eso. Caminando conmigo, andando conmigo. Mis hijos, usted tiene que ver caminar a mis hijos, a mis nietos. Todos caminan Núñez. Pobrecitos. Yo les digo pues que ha sido una bendición. Pero si tú caminas con el Padre, tú vas a verte, vas a actuar, vas a experimentar y vas a darte cuenta que no es una idea. Oh, Él es el Dios Padre que está hasta allá arriba. No, es el Dios Padre que está al lado tuyo. El que camina contigo todos los días, que camina al lado tuyo de mañana y de tarde, el que va adelante, que va detrás, el que está arriba, el que siempre va a estar ahí. Teníamos un problema con mi hijo que nació con una comunicación interauricular en su corazón. Él estaba condenado a morir a los 4 años de edad. Pero hubo un momento en que a mí me entrenó el doctor para ayudar a mi hijo a controlar su respiración para no morir por falta de aire, por falta de perder la respiración. Y me recuerdo que la relación entre mi hijo es la que hasta hoy mantenemos, muy visual, muy cercana. Que él comenzaba y... Usted no quiere ver a un niño de 3 años muriéndose por falta de aire. Yo tenía que ponerme enfrente de él. Hijo, olha o pai. Respira fundo, vai, você pode. Y yo comenzaba. Hoy mi relación con mi hijo es más visual que wiri wiri. ¿Qué quiero decirte con esto? En los momentos trágicos de tu vida, si tú aprendes a ver a tu Padre, aprendes a respirar, aprendes a... Ok, baja a ese Padre del pedestal que tiene un altar que es solamente un Dios lejano y tráetelo para acá.
y tómate de las manos de Él. Camina con tu padre. Yo le digo, para mí es bonito contar la historia entre mi hijo y yo. Pero ¿sabe cuántas noches yo lloré por no tener a mi padre? Cuando era el día del padre en las escuelas, yo estaba en una esquina. Porque todo el mundo entraba con su papá. Unos panzoncitos, otros calvos, otros delgaditos, altos, dinero, no dinero. Yo en una esquina. ¿Cuántos de ustedes han crecido sin su padre? No levante la mano. Pero usted sabe lo que estoy diciendo. Pero no necesitas tu vida espiritual en orfandad. No necesitas caminar distante o vivir distante del Padre. Él te anhela. Él quiere caminar contigo. Algunos de ustedes pensarán que ya voy a terminar, ¿verdad? No, te faltan 12 puntos. Por favor, quiero pedirles que me hagan el favor de ir a 1 de Corintios capítulo 4 versículo 15. Yo quiero que usted entienda esto. Este problema de la orfandad espiritual no es un problema nuevo. El apóstol Pablo comienza su enseñanza en el capítulo 4 el versículo 14, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿De qué habla estos versículos? El apóstol Pablo no está diciendo, miren, les quiero decir algo porque quiero que se sientan mal. Quiero que les arda la cara de vergüenza. No está diciendo esto. Está diciendo, les voy a decir esto porque es importante que ustedes sean exhortados. Aunque ustedes tengan, ¿cómo dice? 10,000 años. No sé cómo está traducido en su Biblia. Probablemente dice maestros. Pero los ayos o los maestros en la cultura judía eran las personas, vamos a decir que Pilar mandaba a sus hijos a un ayo para que ese ayo les enseñara, los educara, les diera buenos hábitos. Y vamos a decir que lo mismo hacía Lester y Tiffany, mandaban a sus hijos a que fueran educados por alguien que les iba a enseñar modales, cómo leer las escrituras. Ese era un ayo. De esas personas, dice el apóstol Pablo, podrás tener un montón, pero una persona que te cuide como padre espiritual, no hay muchos. De verdad que no hay muchos. Yo he tenido buenos pastores. He tenido gente que le ha dedicado tiempo a mi vida, a curarme de mis mañas, de mis manías y todas esas cosas feas. Pero extraño mucho a mi único mentor que está en la presencia del Señor ya. Se llamaba Jack Lowman. Un hombre que me llevaba de la manita y cuando era necesario me hacía sin la manita. Sí. Mi consejo basado en esta escritura es: no estamos enfrentando una cultura nueva de orfandad espiritual. Ha estado ahí por mucho tiempo. Pero lo que yo creo, y quiero pedirle que por favor cuando tenga usted un tiempo, lea el capítulo 4 de Malaquías. Los últimos 4 versículos hablan de algo que no podemos cerrar los ojos para ignorarlo. Después de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, hubo 400 años en los que Dios no habló para nada. Pero presta atención a lo que dice Malaquías. Está cabal, si usted quiere encontrarlo más fácil, váyase no la mitad de su Biblia, porque no es exactamente la mitad, pero en donde comienza el Nuevo Testamento, usted se va al último capítulo del libro anterior, que es Malaquías. Y usted va a leer esto. Versículo 5. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Presta atención, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y de ahí Dios queda en silencio por 400 años. ¿Por qué terminó con ese argumento? Porque es sumamente importante que usted y yo entendamos la relación que debemos de tener con el Padre. Antes de que tú conocieras al Señor, tú estabas separada de la relación con el Padre. Por Jesús, ahora tienes relación con el Padre. Ahora, hay algunas características de las personas que prefieren o que han sido acostumbradas a vivir en la orfandad espiritual. La primera, son personas que operan desde la inseguridad y los celos. Si usted quiere conocer una persona huérfana espiritualmente, es una persona que se mueve por inseguridad o por celos. En contraposición, los hijos funcionan desde el amor y la aceptación. Característica entonces de un hijo es que hace todo lo que hace basado en el amor y en aceptación. Característica de alguien que es un huérfano espiritual es inseguro y celoso. Otra característica. Los huérfanos son celosos del éxito de otros. Las personas que caminan en orfandad espiritual están siempre celando lo que otros conquistan, lo que otros alcanzan. Los que viven con el espíritu de ser hijos de Dios, esas personas tienen como característica estar comprometidos con el éxito de sus hermanos. ¿Está usted entendiendo esto? Los huérfanos que tienen como característica ser celosos, se alegran con aquellos que fracasan. Pero el que camina en el espíritu del Hijo, de ser hijo de Dios, va a celebrar intencionalmente el éxito de otros. ¿Está usted conmigo todavía? Tercera característica, los huérfanos sirven a Dios buscando ser aceptados por Dios. Es como querer ganar la aceptación de parte de Dios. Los hijos sirven a Dios a partir del sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Los hijos de Dios sabemos que somos suyos y que Él es nuestro. A mí me encanta lo que dice Eclesiastés. Dice, una cosa yo sé, He is mine and I am His. Yo una cosa sé, que Él es mío y yo soy suyo. Los hijos de Dios, los que caminamos en la identidad de ser hijos de Dios, no estamos buscando a la aceptación, hacer algo para que Dios nos acepte, porque Él ya te aceptó, ya nos aceptó en el amado que es Cristo Jesús. Luego la cuarta característica, los huérfanos tratan de automedicarse o autosanar esa separación, ese vacío que tienen existencial. Los hijos de Dios caminan en la convicción de su salvación. El gozo por nuestra salvación es parte de nuestra. Alguien me decía hace como unos 8 años, Edgar, cuando yo te conocí, eras tan trompudo, no se te podía ni hablar. Yo decía, yo trompudo, no, querrá decir labios abundantes. Antes de que conociera al Señor, le puedo decir que usted me viera sonreír iba a ser una odisea. De verdad. Pero yo estoy seguro de mi salvación. Te pregunto, ¿Are you sure about your salvation? ¿Estás tú seguro de que si te mueres hoy vas a ir al cielo?
¿Eso te da alegría o te causa aprensión? Si en este momento que me estás escuchando, tú nunca le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, si nunca le has dicho, Señor, perdóname por todos mis pecados, este es tu día de salvación. Este es el día que puedes decir, y yo quiero recibir mi salvación. Y te voy a asegurar, caminando en esa identidad de ser hijo de Dios, tu gozo va a venir de ser salvo, no de la cuenta que tengas en el banco. Luego en el capítulo 5, en la quinta característica, los huérfanos son movidos o están motivados a tener éxito y buscan el reconocimiento a toda costa. No hay nada de malo en eso, porque eso va a venir en consecuencia de lo que voy a decir al ratito. Los hijos son motivados por el sentido de misión y el llamado que Dios nos ha hecho. Y cuando tú caminas haciendo tu misión, tú caminas en un sentido de satisfacción, de plenitud. Si no, pregúntenle a Alicia, ¿verdad? Alicia y yo estamos a punto, el martes inauguramos lo que le llamamos en Hope and Wellness. Ella y yo con otros hemos soñado con un centro de consejería bíblica para nuestra comunidad. O sea, estamos tan contentos, estamos tan felices, pero no es porque sabemos que esa es nuestra misión. Sabemos para lo que el Señor nos comisionó. Ahora, yo no estaría diciéndolo si yo estuviera diciéndole, mire, tengo un nuevo trabajo. Ahora yo soy Family Consultant. Y ahora soy Biblical Counselor. Y soy graduado de ABCC. Come on. Yo espero que usted entienda que esto que estoy yo diciendo no es con la intención de ofender o de ridicularizar a nadie, sino que viene de la urgencia que yo siento en mi corazón de que nosotros como iglesia caminemos en la paternidad de Dios sobre nosotros, que nosotros caminemos convencidos de que somos hijos de Dios, de que no hay ninguna duda en nuestros corazones de que al Dios que servimos no es solamente una entidad distante a nosotros, sino es alguien que te ve todos los días. Yo no sé si ocurre con usted esto, pero cuando yo oro, hay momentos en los que yo digo, Señor, mira, yo no quiero orar contigo hoy. Y el Señor me dice, ok, ya vas a ver. Como probablemente nuestros padres nos pudieron haber hecho. Hay días en los que yo no sé ni por qué, tal vez porque soy haragán, a veces no quiero orar. Ay, pastor, usted lo que está diciendo. No me diga que usted ora todos los santísimos días. Y yo le puedo decir, a veces que yo digo, Señor, agarro mi Biblia y de repente cometo el error que solo 2 personas aquí cometen. Facebook. ¿En serio? Tatiana dijo eso. ¡Ah! Pero si no, que iba a leer la Biblia, pues. Dios no se va a enojar por eso. Pero tú pierdes la oportunidad de desarrollar tu relación con Él. Otra de las cosas que usted va a ver de la diferencia entre el espíritu del huérfano y el del espíritu de Dios, los hijos de Dios, que los huérfanos siempre están en competencia con otros. Oh, tiene una troca del 2000, ¿qué era? 23 o 22. Y yo en mi Hondita del 98. Te pregunto, ¿quién debe más? Te pregunto, ¿quién debe más? ¿A quién se le estira más su cheque? ¿El de 8 cilindros o el de 4 cilindros? ¿Verdad? No estoy diciendo que sea malo tener una troca de 8 cilindros, solo estoy diciendo, como hijo de Dios, ya sea con una troca del 23 o un Honda del 98, vas a estar satisfecho. Quiero comenzar a terminar. Les había dicho que son 10, pero creo que con estas son suficientes. Pero quiero terminar diciéndoles algunas cosas que me importan muchísimo. Quiero que abra 1 de Juan capítulo 3, versículo 1.
Cuando lo encuentre, diga amén. ¿Verdad? Los otros que no dijeron amén es porque están esperando a que alguien se los lea. Está bien, ustedes están en el lugar correcto. Dice, fíjense, así empieza el versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Y el mundo no nos conoce, precisamente porque no lo han conocido a Él. Si tú sales por ahí hoy diciendo que eres hijo de Dios, te van a decir, ¿qué fumaste? ¿Qué estás bebiendo? Pero no le haga caso, usted es hijo de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por permitirme hablarle a tus hijos. Darme la oportunidad en este día, Señor, de entregarles a ellos esta palabra que espero los motive, Señor, a caminar en esa identidad preciosa que cada uno de nosotros ha adquirido, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Somos tus hijos y todavía no sabemos cuál es todo nuestro futuro, así lo que dice la Escritura. Sabemos, Dios, que aunque las personas allá afuera no entiendan nuestra verdadera identidad, nosotros sí la entendemos porque sabemos en quién hemos creído. Señor, yo oro para que ninguno de nosotros adopte ese espíritu arrogante, presumido, ostentoso, de querer ponerse por encima de los demás solo por ser hijos de Dios. Al contrario, que como hijos de Dios adoptemos las características de Jesús, que dice que Él es manso y humilde. Enséñanos, Señor, a vivir de esa manera. Oramos, Dios, agradecidos por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amados. Los amo mucho. Gracias por escucharme.